pero que a veces también se les confunde un poco, que es el concepto ecológico o epidemiológico de la enfermedad. El concepto ecológico de la enfermedad es el que nos va a decir que la enfermedad no es nada más que una competencia. Stephanie García, ¿qué tal? Nos va a decir que es una competencia. ¿Y una competencia entre quiénes? Una competencia entre dos especies de individuos. En este caso, una especie que es la especie parásita, por así decirlo, y una especie que es la especie huésped. Entonces, la relación que nosotros vemos primero y que muchas veces es la más fácil de entender es la relación predación-presa, ¿no? Ahí empezamos a entender las relaciones entre dos especies, animales en este caso. Una que es una especie que obviamente se come a la otra o vive de la otra. Esto es facilísimo de entender. Son los zorros y los conejos, es el pez grande que se come al chico. Eso no nos da ningún problema entenderlo. Pero después pasamos al parasitismo. Y el parasitismo se va a definir entonces como ¿qué? Como una especie que vive a expensas de otra, donde una es beneficiada y la otra es perjudicada. Creo que más adelante están las definiciones, pero quiero que les quede claro esto, porque desde el punto de vista ecológico, estrictamente ecológico, todos los agentes etiológicos son parásitos, todos los agentes etiológicos que producen daño, por supuesto. O sea, cuando nosotros decimos parásito, inmediatamente pensamos en el doctor Figueroa, en el doctor Choque, en el doctor Rodríguez, y los macroparásitos o los protozoos, por ejemplo, que vemos y que se llaman parásitos, porque así acostumbramos llamarles. Pero la relación que hay desde el punto de vista ecológico entre los agentes etiológicos dañinos y los agentes etiológicos, y los hospederos, es una relación de parasitismo. Que nosotros les llamemos parásitos a unos por conveniencia, bacterias a otros, etcétera, etcétera, es una cuestión que nos ayuda a diferenciarlos. Pero en realidad todos son parásitos, siempre y cuando, por supuesto, causen daño. ¿Por qué? Porque hay algunos agentes etiológicos que pasan de ser parásitos o que existen adentro de nosotros mismos, ¿sí? Y que son comensales, no causan absolutamente ningún daño. Una obtiene un beneficio, por ejemplo, las bacterias que nosotros tenemos en el intestino delgado se benefician de nuestros alimentos, pero nosotros posiblemente no nos beneficiamos de ellas. O en algunos casos puede ser que sí. Entonces, esa es otra relación ecológica que hay. Esa relación ecológica que hay, donde ambas obtienen un beneficio, es el mutualismo, ¿no? Como por ejemplo las bacterias del rumen. Ahí es claro que hay un beneficio para los dos, tanto para las bacterias como para el animal con la síntesis de vitaminas y otra serie de procesos. Entonces, la predación presa, claro, no se da obviamente entre agentes etiológicos y hospederos. El parasitismo sí ya se da, una sale dañada, en el comensalismo una sale beneficiada y en el mutualismo las dos salen beneficiadas. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque aquí tenemos un pequeño cuadro donde habla ya de mutualismo, dos signos positivos, comensalismo un positivo y un neutro, y parasitismo un positivo y un negativo. ¿Cuál es la necesidad de ver esto en epidemiología? Pues el hecho de, como les decía, las bacterias son agentes etiológicos. Los virus son agentes etiológicos
pero son parásitos, porque viven a expensas del huésped, del hospedero, que somos nosotros o que son los animales. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar la forma de incidir o de entender por qué se dan estos procesos. Y ahí hay algunos conceptos generales. También se los voy a dar: la biocenosis, el biotopo y los ecosistemas. La biocenosis se refiere a los individuos, a la parte biológica de un ecosistema. O sea, todo lo que son plantas, vegetales, agentes etiológicos, animales, eso es parte de la biocenosis, por eso se llama biocenosis. El biotopo es el espacio físico donde se encuentran. Y los ecosistemas vienen a ser la forma como funcionan, las distintas relaciones que hay adentro del biotopo entre las distintas especies biológicas. Entonces, si yo le pregunto a alguien, que hoy estábamos hablando de eso precisamente en el Congreso de Veterinaria, si yo le pregunto a alguien sobre el biotopo de una lechería, vuelvo a insistir, pues el biotopo va a ser el espacio físico, incluyendo los corrales, etcétera, etcétera. Y la biocenosis van a ser las vacas y todos los agentes etiológicos y todos los agentes vivos que se encuentran ahí, incluyendo garrapatas. Y las relaciones que hay entre todos estos van a formar los ecosistemas. O sea que un ecosistema, por ejemplo, puede ser una lechería, ¿no? ¿Sí? Un ecosistema puede ser una explotación de cerdos. Un ecosistema puede ser una finca. Un ecosistema puede ser, aunque no nos guste la idea, una clínica. Un ecosistema puede ser un rastro. Y ahí, ¿qué animales vivos hay? Esas empiezan a ser las excepciones, ¿no? Hay animales vivos un tiempo y después son otros los mecanismos que se dan en un rastro, ¿no? Pero donde hay animales, a veces no hay plantas, como en el caso de un rastro. Ok. Los factores, por favor, Osman y Ismael. Los factores externos que limitan la distribución de las biocenosis se denominan barreras. ¿Por qué es importante conocer las barreras? Porque hay barreras físicas, como la tierra para los animales acuáticos, el agua para los animales terrestres, o las variaciones de las características del suelo y del agua. ¿Sí? Entonces hay una barrera física que es inevitable, ahí está. Las barreras climáticas, por ejemplo, vienen a ser las que se producen por la temperatura, por la humedad o por otras condiciones de tipo climático, ¿no? Pero eso es lo que hace que sea diferente, por ejemplo, Huehuetenango de Chiquimula, que sea diferente El Salvador de Guatemala, porque esas barreras, tanto físicas como climáticas, o en algún caso también pueden ser barreras generadas por el ser humano, también lo vamos a explicar. Esas barreras, ¿sí?, tienen o tienden a ser limitantes para las enfermedades o favorecedoras, pero por ejemplo, como me mencionaba un colega de Huehuetenango hoy, mire, me decía, lo que pasa es que entre viajar en Huehuetenango y viajar en Chiquimula hay una gran diferencia, porque en Chiquimula al rato ya estoy en otro pueblo. En Huehuetenango las distancias se convierten en más largas. Y el problema de las carreteras es totalmente diferente. Además de que en Huehuetenango tiene diferentes ecosistemas. Entonces hay barreras climáticas también. Hay unos agentes etiológicos que se encuentran en unos climas y otros en otros. Estoy hablando lo más sencillo posible para que tengamos claridad
Si es muy sencillo, como estoy mencionando las cosas, díganmelo y aprieto un poco más el volumen. Las barreras biológicas, por ejemplo, como la ausencia del alimento apropiado, la presencia de competidores eficaces, enemigos, enfermedades, etc. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros podemos encontrar los factores que limitan la distribución de la biocenosis y que también eventualmente van a ser limitantes para los ecosistemas. El biotopo, entonces, ¿en qué consiste? El biotopo consiste en el agua, en el aire, en el sustrato, en este caso le llamo sustrato, al suelo, en este caso, ¿sí? Y a los factores abióticos, los elementos físico-químicos que están determinados principalmente por la misma temperatura, humedad y luz. O sea, el biotopo es el espacio físico. Cuando yo hablo de un biotopo, hablo de un lugar. ¿Qué pasa? Es que, como les decía, estamos acostumbrados a ver los lugares como que son lo que tengo ahí, terrenos, montañas, etcétera, etcétera. Pero un lugar donde hay animales también puede ser una explotación. Entonces, los ecosistemas, para que tengamos claridad, están compuestos por la biocenosis, por la parte biótica del ecosistema, lo vivo, sus relaciones bióticas y la parte abiótica, el medio, el sustrato, los factores ambientales. Ahora, las interacciones entre la biocenosis y el biotopo limitan la distribución de las especies y también limitan muchas veces la distribución de las enfermedades. Al final, la enfermedad o las enfermedades, y ese es el concepto ecológico, es un accidente en la competencia entre dos especies, el concepto ecológico de enfermedad. O sea, cuando dos especies están compitiendo y se produce un desequilibrio, por ejemplo, ahí es cuando comienzan los casos de enfermedad. Por ejemplo, muchas de las bacterias que nosotros o de los virus que nosotros tenemos actúan como comensales o como mutuales en un momento determinado, pero cuando algo se desencadena a nivel de hospedero, a nivel de medio, o a nivel de agente, entonces es cuando comienzan a aparecer casos de enfermedades. La infección la tenemos, pero no la enfermedad clínica. ¿Cuándo van a empezar casos de enfermedades clínicas? Cuando hay un accidente. Cuando haya ese accidente, por favor pongan entre comillas si quieren o entre paréntesis, ese accidente es un desequilibrio en la tríada epidemiológica. Muy bien, por favor, ¿está claro esto? Quiere decir que todos tenemos en un momento determinado agentes etiológicos, pero para que la enfermedad clínica se produzca o la enfermedad se produzca, se necesita que haya un desencadenante, un trigger, como dicen los gringos. Ese trigger puede ser un qué, puede ser un cambio en el agente, por ejemplo, una mutación, puede ser un cambio en el medio, por ejemplo, un cambio de clima, o una alteración, o un cambio en el hospedero. ¿Cuáles son los cambios en el hospedero que más favorecen la presencia de enfermedades? El estrés es uno de ellos. Ya hablé algo del estrés. Dice, a lo largo del tiempo, los animales y las especies microbianas, no solo las microbianas, sino que todas las especies parásitas, por ejemplo, si quieren, pongan entre paréntesis, después de microbianas, también los virus y las especies que actúan como parásitos, tienden a adaptarse mutuamente. Entonces, el agente pasa de ser un parásito a comensal. Por eso es que comienzan también a disminuir los casos de enfermedad, porque empieza, si no hay anticuerpos, si no hay ningún tipo de situación que lo limita, empiezan a incrementarse los casos con una enfermedad. Se presenta, pero en el tiempo tienen que adaptarse.
Es como, por ejemplo, no sé si está más adelante, si no se los voy a poner de alguna manera, el ejemplo de los conejos y de los zorros en una isla, ¿no? Los zorros se pueden comer a los conejos, de hecho se los comen, pero tiene que llegar un momento, si es que solo las dos especies existieran, por supuesto, ¿no? Pero tiene que llegar un momento en que ya no pueden seguir, porque si se acaban a los conejos, se acaba la comida. Entonces tiene que haber un momento de equilibrio en el cual los conejos tienen que comenzar también a cambiar de alguna forma, a incrementar su, su reproducción y a crecer en una forma que permita que la población se mantenga. Entonces comienzan a disminuir los zorros. Y así, en ese tipo de ondas, se mantiene hasta que llegan las dos especies a tener un equilibrio. Ese equilibrio es cuando se adaptan mutuamente y cuando un agente etiológico entonces pasa de ser parásito a comensal. ¿Y eso cómo se define en términos médicos? Cuando esto sucede, que el parásito deja de ser parásito, valga la redundancia, el agente etiológico, perdón, deja de ser parásito y pasa a comensal, ¿eso de qué forma se define? Eso se define como lo que sucede en las endemias, es una endemia. Cuando hay más agentes etiológicos que están actuando como parásitos propiamente, es cuando más casos vamos a encontrar. Cuando en forma empiezan a adaptarse, ¿qué pasa? Que pasan a comensales y por lo tanto pasa de ser una epidemia o un gran número de casos a ser una endemia. Entonces, las relaciones entre agente y huésped atraviesan por etapas que se inician con grandes fluctuaciones epidémicas y las ondas van decreciendo hasta convertirse o transformarse en una endemia. ¿Por qué se dan las endemias y por qué se dan las epidemias? Porque está pasando de parásito a comensal. Y al final dice, junto a las variaciones cuantitativas hay variaciones cualitativas en cuanto a la severidad del cuadro y en cuanto a la letalidad. La letalidad no la hemos definido todavía, pero ahorita se los voy a explicar. No hablé de mortalidad como tal en el glosario, porque se los quería explicar tal vez un poquito más adelante. La mortalidad es básicamente cuando los animales mueren por cualquier causa, o los humanos. Por ejemplo, en Guatemala decimos que hay una tasa de mortalidad del 5%, quiere decir que de cada 100 personas mueren 5 cada año. Por favor, estamos quedando claros ahí, por cualquier causa. Ahora, si quiero ser más específico, entonces voy a empezar a decir, bueno, sí, pero de esas 5 personas, 2 mueren por enfermedades infecciosas, 2 mueren por el corazón y una muere por atropellamiento. ¿Eh? Estoy siendo más específico, igual en animales. Tengo una finca, mueren 5 animales de cada 100, 3 mueren porque se enfermaron de anthrax, 2 mueren porque les cayó un rayo, por ejemplo. ¿Ok? Pero estoy contabilizando el número de muertos. Por favor, ¿está claro? ¿O hay alguna duda? Para poder seguir adelante. Sí, doctor. Muy bien. Gracias. Eso se llama retroalimentación. Entonces me queda claro que está claro. ¿Qué es la letalidad? La letalidad es qué tan letal, valga la redundancia, es una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A cuántos individuos mata de los enfermos? ¿Sí? Si hay una cantidad de animales enfermos, una cantidad que yo puedo obviamente determinar 10 animales enfermos en una población, y de esos 10 animales enfermos se mueren 2, esa va a ser mi letalidad. Va a ser 2 partido 10
multiplicado por un factor. Si tengo 343 animales enfermos y se mueren 7, entonces comienzo a hacer las divisiones y lo multiplico por un factor. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces que dice, es que esta enfermedad, por ejemplo, la influenza aviar, la H5N1, que se va a poner de moda, indiscutiblemente, y que ya está de moda por los casos que han habido en Honduras, en humanos tiene una letalidad del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una letalidad altísima, que de cada 100 personas enfermas, se mueren 70, imagínense. En el caso de el COVID, la letalidad, cuando empezó el COVID, la letalidad era elevadísima. Esa letalidad fue disminuyendo. Ahorita el COVID ya prácticamente no mata a nadie. ¿Por qué? Porque el cuadro ya, pasó de ser una epidemia a ser una endemia. Eso quiere decir que las variaciones cuantitativas, el número de casos de enfermedad, fue acompañado de variaciones cualitativas, o sea que el cuadro se volvió menos severo. Y al volverse menos severo el cuadro, también disminuyó la letalidad. Por favor, acuérdense que también todo esto no son reglas al 100%. Hay enfermedades que tienen una letalidad del 100% siempre, sean endemias o sean epidemias. Pero esa es otra historia. Por ejemplo, la rabia. La rabia es letal en el 100% de los casos. O sea que animal con rabia, animal que se muere. Humanos también. Lo que pasa es que en humanos hay otro tipo de mecanismos, como la vacunación, ¿no? Entonces, la letalidad no es siempre del 100%, pero porque interviene un factor que es la vacunación. Ahora, enfermedades que no tienen letalidad, por ejemplo, el catarro, ¿no? El catarro tiene una letalidad tal vez del 1%. Uno de cada 100 personas se mueren, o 0.5. ¿Por qué? Porque no se lo cuidó o se complicó con neumonía o cualquier cosa. Pero la letalidad es bajísima. ¿Qué esperamos de una enfermedad cuando entra a un país? Esperamos que haya un gran número de casos, o sea, una variación cuantitativa, que empiecen a disminuir esos casos, pero que esos casos sean menos severos, menos letal la enfermedad. O sea, disminuye la letalidad. Por favor, ¿está claro? Ok. Muy bien. Miren, por ejemplo, esta es una foto temporal, ¿sí?, de un periódico, obviamente, donde hay un cuadro, una gráfica temporal. Y ahí ustedes pueden ver más o menos lo que les estoy tratando de explicar. Ahí se ven las fluctuaciones y cómo eso tiende a volverse endémico. Ahí donde dice 7.320, 8.372. Esto es porque estamos considerando que hay menos casos de con los que originalmente se inició. Miren, son básicamente ondas. Lo mismo se dio en COVID y lo mismo se da, que hay menos muertes. ¿Por qué? Porque la letalidad disminuyó. Por favor, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿O está todo claro? ¿Cuál es el concepto ecológico de enfermedad? Muy bien. Voy a pasarles unas películas con respecto al tema, para no quedarme única y exclusivamente con las diapositivas estas, que al final pues son parte de la teoría, pero que también necesito que ustedes vean las cosas como son en realidad. Y para eso tenemos miles de mecanismos, tenemos videos, tenemos lo que ustedes quieran, pero hay que verlo.
Lo ideal es que lo vaya a ver uno al campo, pero bajo las actuales circunstancias, encima de todo, ustedes tienen muy limitada la ida al campo. Lo que sí es recomendable, y siempre se los insisto a los estudiantes de epidemiología, es que de alguna forma hablen con sus profesores. El doctor Sergio Vélez me parece que es uno de los que más colabora con llevarlos a conocer los rastros. Es importante que ustedes conozcan los rastros. No sé si ya fueron alguna vez o si ya conoce a alguien un rastro, pero muchas veces me he enfrentado con que a estas alturas nadie conoce un rastro. Por favor, ¿alguien conoce un rastro? Yo he ido a uno, pero solo a traer una cabeza para anatomía. Pero no vio la matanza. No, no vi la matanza, solo había muertos. Ok. Sí, es conveniente que vean la matanza y que vean el proceso. Y sobre todo es conveniente que miren cuando hay, porque no siempre hay, al médico veterinario rechazando órganos que están infectados, por ejemplo, pulmones con tuberculosis, etcétera, etcétera, o hígados con fasciola, etcétera, etcétera. Es muy recomendable que lo hagan. Les va a servir de mucho porque es el mejor laboratorio de patología que hay. Y ahí están las enfermedades en vivo y a todo color. Pero vuelvo a insistir, lamentablemente a ustedes les está tocando vivir esta situación, a todos, porque también yo estoy sufriéndola, por supuesto, ¿no? Yo quisiera tener una pizarra y poderles explicar todas estas cosas, sería sencillísimo, y que ustedes estuvieran enfrente y me estuvieran diciendo por qué pasa esto o pidiéndome que lo repita si es que no está claro. Pero estamos trabajando en condiciones muy, muy adversas, por favor. ¿Ok? Sin embargo, mejores que las de la pandemia. Así es que aprovechen cuando puedan salir. Tomando en cuenta que ya es hora de almuerzo también para ustedes y que pues la clase que tenía contemplado darles estoy prácticamente finalizándola. Si no hay ninguna duda, por favor nos vemos el día lunes. Si algo no quedó claro, con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Muchas veces llegan después y me dicen, mire doctor, ¿por qué es eso de cualitativo y cuantitativo? Si no está claro, por favor lo vuelvo a explicar. Ahora, si está claro, nos vemos el día lunes. Por favor, ¿está claro para todos? Doctor, tal vez sí podría explicarlo otra vez, por favor. Con mucho gusto. Yo sé que no les queda claro, por eso es que les pregunto siempre si lo puedo volver a explicar. Muy bien. ¿Quién fue quien preguntó, por favor? D, dice ahí. Pero no lo veo. Yo, David Pérez. David Pérez, sí. Lo que pasa es que usted sí mira que es David Pérez, pero yo no miro que es David Pérez. Ahorita ya está Me tengo identificado. pena. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Si puedo hacer un pequeño diagrama, lo voy a tratar de hacer. Voy a meter una nueva diapositiva y voy a ver si puedo dibujar en ella. Tal vez me deja. Vamos a ver. Sí, lo voy a dejar así. Si hay problema con visualizar, me avisan, por favor. ¿Estamos bien? Sí, se ve todo. Ay, solo que un poco torcido. Bueno, ya se mejoró un poco. Ok. Esta es una línea temporal, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Siempre vamos a tener aquí el número de casos. Siempre. Y aquí el tiempo. Los meses o los años que transcurren. Ok. Por favor, está claro ahí.
Cuando una enfermedad, por ejemplo, comienza, por ejemplo, cuando comenzaron los casos, pensemos en el COVID, comenzaron poquitos casos, pero se fueron incrementando, hasta que llegó un punto en que comenzaron a disminuir. Pero luego siguieron con esta tendencia. Más o menos fue así. Así. Y esto pasa con todas las enfermedades. En este caso estoy hablando del COVID al principio, cuando comenzó el COVID, que todo el mundo estaba asustado y jalándose los pelos. Cualquiera que supiera algo de epidemiología les podría haber dicho, miren, lo que va a suceder es esto. Va a haber un incremento en el número de casos. Va a llegar a un punto donde va a ser un pico y luego los casos van a empezar a disminuir. En efecto, así sucedió. Pero luego va a volver a haber otro pico y van a empezar a disminuir. Y luego van a venir cambios en el agente porque van a venir mutaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que puede ser que incluso esto no se dé así, sino que se vuelva a incrementar el número de casos, pero esa es otra historia. Vamos a poner el modelo estándar. ¿Sí? Este es el modelo, por así decirlo, estándar, lo que esperamos que suceda. Lo que si a mí me hubieran preguntado el primer día de la pandemia, el 13 de marzo, sí, de 2020, yo les hubiera dicho, miren, esto es lo que va a pasar. Y de hecho esto sucedió porque está, si ustedes quieren, está en todos los libros de epidemiología. No hay que perderse. Esto ha sido así desde que comenzó la peste negra y todas las enfermedades que han habido. Salvo, por supuesto, que haya tratamiento, que haya vacuna, que haya una forma artificial de detenerlo, pero en condiciones naturales como estábamos viviéndolo, esto era lo esperado. Por aquí, más adelante, pues apareció la vacuna y esto comenzó a cambiar, comenzaron a disminuir los casos. Pero esto es cuantitativo, que es el número de casos el que está cambiando. ¿Sí? O sea, si yo cuantifico la enfermedad, me voy a encontrar con que en estos picos, la joroba del camello, como dicen los gringos, va a haber una gran cantidad de casos que va a ir disminuyendo conforme vayan pasando los meses o vayan pasando los años. Esto es esperable, esto es así. Por supuesto que tampoco es que siga ese patrón exacto. Va a ser algo parecido a esto. Esta es la plantilla, por así decirlo. Muy bien, pero ¿qué tiene que suceder también para que esto se dé? Conforme va pasando el tiempo, conforme va disminuyendo los casos y vamos llegando a este punto que es tal vez el punto endémico. ¿Qué es lo que pasa? Que los casos van disminuyendo en severidad. Los casos van siendo más leves. Los que al principio, no sé si se recuerdan, esta es, digamos que es la endemia, por así decirlo, esto que estoy señalando en verde acá. Pasó de ser una epidemia a ser una endemia. Pasaron los casos de ser un montón de casos a disminuir el número de casos. Cambio cualitativo. Al principio de la epidemia, mucha gente murió. Lástima, como les digo, que me es tan complicado presentarles los videos, porque ahorita les podría poner un video de YouTube de lo que pasó en Nueva York. En Nueva York se murió un amigo mío, por cierto, compañero mío de colegio, porque no llegó a tiempo a los respiradores. Y hubo miles de muertos y los enterraron. Casi que los enterraron con camiones. No sé si se recuerdan. Lo mismo pasó en todo el mundo. Los llevaron a una isla los cadáveres y con bulldozer los enterraron. Entonces, la letalidad era altísima.
Este fue el punto, si ustedes quieren, más alto de la letalidad. Después siguieron habiendo casos y siguieron casos letales. Pero el cuadro poco a poco fue disminuyendo su severidad. Se fue volviendo la enfermedad, dicho en mejor español, más light. Por supuesto que no es español, ¿no? Se fue volviendo más light, más suave. Esos son los cambios cualitativos. No solo cambia el número de casos, sino cambia también la severidad de la enfermedad y por lo tanto la letalidad de la enfermedad, porque si los casos ya no son graves, la gente ya no se muere. O los animales ya no se mueren. Muchas veces nosotros llegamos a las explotaciones, llegamos a las fincas y nosotros no vamos a ver esto, porque nosotros vamos a llegar cuando la enfermedad es endémica. Entonces van a haber unos casitos por ahí de tuberculosis o de brucela. Cuando la enfermedad inició, a saber hace cuántos años, inició de una forma parecida a esta. Si una enfermedad nueva entra a un país, por ejemplo, aftosa, entra a Guatemala, lo que va a pasar es exactamente el cuadro que les estoy poniendo enfrente. Y ustedes saben, para los que se van a dedicar a ganado, que siempre me encuentro gente que se va a dedicar a ganado, ustedes saben perfectamente que ahorita en Guatemala, por ejemplo, se acaba de autorizar el ingreso de carne de Brasil. Si alguien me puede explicar esto, yo me sentiría lo suficientemente tranquilo como para decir comienzo la clase de la próxima semana con este tema. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está sucediendo? Todos van al supermercado o al mercado, ¿no? En algún momento. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Tal vez habrá una escasez de carne y mucha demanda. Y perdón, discúlpeme. ¿Me puede dar su nombre? Disculpe, solo para poderlos identificar. Gabriel, ¿verdad? Sí, soy Gabriel. Okay. ¿Alguien más, por favor? Que actualmente están abriendo el mercado para que se pueda importar carne de Brasil a Guatemala. Sí, pero ya eso prácticamente ya está la autorización. ¿Sí? O sea, hoy precisamente Pero hay también... como mucha pelea en el sentido de que como Brasil siempre ha tenido fiebre aftosa. Ok. Ahí está el punto exacto desde el cual yo puedo empezar a discutir con ustedes la próxima semana. Fíjense lo que dijo su compañero. Brasil siempre ha tenido fiebre aftosa. Por favor, ¿les quedó claro esto a todos? Antes de que nos retiremos. Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Falso. Brasil siempre ha tenido fiebre aftosa, es cierto. Pero desde hace un año, desde junio del 2025, Brasil se declaró libre de fiebre aftosa sin vacunación. De acuerdo a las leyes internacionales, nosotros no le podemos prohibir la entrada de la carne del Brasil. La Brasil ya no tiene aftosa oficialmente, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Entonces, ¿qué va o qué está sucediendo? Que desde ayer o antier los ganaderos están protestando porque sienten, los de Guatemala, sienten que la carne del Brasil va a venir a causar no carestía, como decía su compañero Gabriel Andrés, sino que al contrario, el mercado nacional se va a inundar de carne de otro país. Ese es el problema. Y de eso se trata entonces el vínculo que hay entre la epidemiología y el comercio internacional. Pero la semana entrante lo voy a seguir discutiendo con un poco más de detalle para que ustedes se vayan familiarizando con lo que pasó o con lo que está pasando y vean lo que es el día a día de las enfermedades. Y también, como les dije, para ponerles un par de videos.
No sé si les quedó claro, por favor, a la persona que preguntó y a los demás, cuál es el proceso que les mencioné con estos dibujitos que con suerte me salen sobre los cambios cualitativos y los cambios cuantitativos. Sí, doctor, ahorita ya todo claro. Gracias. Perfecto. Nos vemos entonces, por favor, la semana entrante, que espero ya comenzar con las prácticas. Que pasen feliz fin de semana, patojos. Nos vemos. Cuídense. Feliz día, doctor. Gracias. Feliz fin de Gracias, semana. feliz día. Gracias. Feliz día.